Hola. Sí, aquí seguimos. Y nuestro propósito es el mismo. Seguir llevándole lo mejor de cada persona y demostrándoles que tienen un poder interno por descubrir. Y cumplimos un año dándoles lo mejor de nosotras por esta pantalla. Y queremos agradecerles infinitamente porque justo al cumplir un año de nosotros estar con nuestro podcast, nuestro último video tiene más de 1100 vistas. Y eso nos hace demasiado felices. Bienvenidos a Aquí Entre Dos Podcasts. Los queremos mucho. Buenas, buenas, mi gente amada, mi familia amada que nos siguen, que nos ven, que estás aquí con nosotras este día. Muchísimas gracias por conectarte. Gracias por cada día que te has conectado y nos has seguido. Gracias si eres nuevo, gracias por estar aquí. Yo sé que te va a encantar este episodio. Nosotros aquí entre dos estamos celebrando un año de todo de todos los episodios, desde que comenzamos, estamos felices, estamos contentas, emocionadas y le queremos dar, bueno, hoy es día de agradecimiento principalmente a todos ustedes y a nuestro invitado que está el día de hoy, que lo trajimos en parte, bueno, porque desde el principio he estado y como es día de agradecimiento, te agradezco porque desde que día uno nos has como que acompañado y nos dijiste, wow, o sea, como que has estado con nosotros apoyándonos y siempre como dándonos ánimo y me encanta la idea y algún día voy a estar y ese día es hoy. Estás nervioso y dices, todavía no, pero hoy estás aquí, muchísimas gracias. Yo voy a decir como esta introducción, ¿por qué te trajimos? En parte yo tengo tres cosas que miro de ti, todas las personas que traemos porque lo admiramos de cierta manera, ciertas cosas que nos, wow, esta persona tiene esto, esto y esto. Para mí, tú siempre has sido un hombre súper trabajador. O sea, eso lo admiramos y has hecho mil cosas y de eso creo que nos hables hoy. Número dos, tu familia. Tienes una familia súper espectacular que admiramos, que amamos y eso se valora y se ve y queremos compartirlo el día de hoy. Y número tres, que desde un tiempo para acá has estado en ese acompañamiento, en todo no sé, proceso Camino del podcast. espiritual. Sí, has estado los últimos meses o semanas como que ahora sí, quiero conectarme, quiero aprender, ¿qué tengo que hacer? Entonces, nos encanta esa parte porque nos hace sentir como que este podcast está valiendo la pena y así sea a una sola persona, como decimos siempre, wow, que nos diga, ¿qué hago? Que nos llame un mensaje, prima, ayúdame, ¿qué hacemos? O me encanta ese podcast, o vi la parte que es honesto. Entonces, bueno, bienvenido, Sergio Urbina. Gracias, gracias. Gracias, prima, gracias. Bueno, se te olvidó decir que somos primos. Somos primos. Exacto. Afortunadamente, y gracias a Dios Nuestro somos primo primos amado. de sangre, de Sí. sangre. No De somos nuestros primos primos más cualquiera, amados. somos primos de No. sangre y bueno, gracias por la invitación. Sí, siempre desde el principio quería estar con ustedes, quería ser uno de los primeros. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe el momento de Dios es perfecto y bueno, Total. el día de hoy contento, nervioso pero tranquilo. Aquí tengo No. un whiskycito y una agüita si hay muchos Salud. nervios. Salud. Salud. Entonces, bueno, la idea es que aprendamos si realmente la sigo bastante, estoy pendiente de cada podcast que hacen y realmente me gusta lo que están haciendo. Eh, las felicito por el valor, o sea, que tuvieron de arriesgarse y de eso. Primero me acuerdo que eran 14, mira, la vieron 12 y Sí. yo lo vi dos veces para que fuéramos 16. Y le dije a Oriana para que fuera 17 y le dije a la hermana. Entonces, yo creo que el primero lo vimos yo lo vi 4 veces, Oriana dos veces, para ir creciendo esos números, pero bueno, Por eso. es Sí. impresionante como ahorita ya hay muchas cosas que han cambiado, ya no Ujú. son las mismas de que comenzaron
y bueno, ya tienen un poquito más de experiencia y la felicito por eso, porque tuvieron el valor. A mí me gustan mucho las redes sociales, las consumo, las consumía, trato de dejar de consumirlas mucho, pero este tipo de podcast me llama la atención y antes que trabajaba viajando, manejando, era parte de los podcasts, no para que no me diera sueño, sino para ver algo interesante mientras que manejaba. No era que lo veía, sino escuchaba. Entonces, Claro. me gustaba mucho este tipo de podcast y bueno, y gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme aquí. Bueno, soy un libro abierto. Lo que quieran preguntar, vamos a tratar de hacerlo para que la gente se Me enganche. van a llorar. Lo importante es que la gente realmente sepa que bueno, al final todo es real. Todo lo que Exacto. vamos a decir fueron vivencias, convivencias, vivencias nuestras de pequeños. Y bueno, lo que quieran, soy aquí libro abierto y bueno, ojalá le sirva a mucha gente de aprendizaje de motivación, puede ser también. Sí, total. Yo de Wow. verdad que amo este episodio también, porque como siempre todos son especiales, pero cuando es en familia también y una persona que uno tanto ama y que tiene tantos recuerdos, pues también se llena uno de emociones. Sobre todo cuando hay tanto por hablar, hay tanto para motivar y hay personas que lo podrán ver superficialmente, pero hay mucho y eres una persona de mucho valor y yo quiero que hablemos hoy de eso, del valor que tú tienes como persona, de lo resiliente que eres, porque no eres cualquier persona, es una persona que has vivido muchísimas cosas y siempre para mí la palabra que te conecta muchísimo cuando pienso en ti es la palabra resiliencia. Hablemos de la resiliencia de Sergio Urbina. Wow. Tú, una de las cosas Otro más, que yo güey. siento que más te ha marcado, que yo creo que a ti principalmente te marcó muchísimo, tú me lo vas a decir hoy, si fue cuando falleció mi tía Sandra. Fue como un antes y un después en tu vida. Sí, claro, prima. Sin duda alguna o sea, ese episodio, bueno, ustedes también pasaron por ese mismo Ujú. episodio. Ese episodio de repente uno no se lo recomienda a nadie porque la madre es lo más cercano que uno tiene y, y de repente la madre te va a querer, así seas malo, seas bueno, seas como seas, defectos, virtudes. El cariño verdadero de alguien es el de una madre, Ujú. porque eso, con tus defectos, con tus virtudes, te quiere, te apapacha, te defiende. Entonces, cuando ya no está presente, coño, eso si es un antes y un después. Ujú. De repente yo tenía 20 años, en ese momento el episodio con 20 años, podemos decir que fue duro, sí fue duro, Ujú. pero yo creo que ya yo creo que nadie está preparado, pero uno se fue preparando. Yo creo que mi mamá me fue preparando a que cuando ya no estuviese, Ujú. de repente fuese fácil o no fuese tan marcado, tan duro, porque así lo veo. Claro. Eh, para contarte o para contarles ya aquí a toda la audiencia, a todos los que vean este podcast, bueno, este, mi madre fue, madre, madre y padre hasta más o menos cuando yo tenía esos eh, 10 años, se volvió a casar y para fortuna mía y de mi hermano, en lo que yo estaba cumpliendo 10 años, mi mamá, el regalo que me dio fue un hermano. Ujú. Porque hasta los 10 años yo era el hijo único y era el hijo toñeco, consentido y bueno, Claro. como todo hijo único. Y bueno, el regalo que me dejó ella, anticipándose creo que a todo, fue eso, un hermano. Y la coincidencia fue que eso, cuando yo estaba cumpliendo 10 me acuerdo que estábamos nosotros vivíamos en las Mercedes, donde mi tía Marixa, y bueno, recuerdo que estaba en el patio, había mucha gente, había todos los familiares
celebrando el cumpleaños y a la vez esperando que mi mamá diera luz Wow. en, Wow. a pocas cuadras. Ujú. Entonces me acuerdo que a las 9 de la noche, antes de picar la torta, lo primero que dijeron fue el regalo fue ese, mira, ya nació eh, tu hermano. Y obviamente la alegría después de ese hijo único, de ese hermano, este, creo que también vino con un propósito a mi mamá, que Ujú. también fue llenarla, darle fuerza. Y bueno, cuando lo conocimos, cuando vi ese primer bebé chiquitico, fue una alegría muy grande. Y bueno, eso fue uno de los regalos. Tenemos la coincidencia que nacimos eso el mismo día, Ujú. 10 años después. Qué Entonces, loco. yo le bromeaba a mi mamá, le decía que él tenía todo preparado y que le gustaba ese día Sí, total. para reproducirse y ese día lo marcaba y bueno, al final tenía su cosecha 9 meses después. Esa era Exacto. una broma Y que yo le aunque no lo decía. entendamos por algo, fue así de perfecto. Como Sí, decimos, nada de entonces, casualidad, por algo pasan las Ujú. nada cosas. de casualidad. Entonces, bueno, fue eso. Eh, yo de repente viví con mi mamá hasta los 10 años, luego Ujú. por estudios, mi mamá como se casó, se mudó como a la parte norte del estado Lara. Ajá. Y mi tía le dice a mi mamá, pero bueno, déjalo aquí, que está estudiando en el liceo, para que no sé, por lo menos en Venezuela, aquí yo veo que, bueno, ya a uno de mis hijos lo hemos cambiado 2, 3 veces de colegio y eh, no, Claro. no vemos relevancia. Pero en Venezuela, cuando tú cambiabas a alguien mucho de un colegio a otro, se tornaba difícil a la hora de buscar las notas, un peo complicado. Entonces, mi tía, como ya tenía experiencia en eso, y mi mamá también, le dijeron, mira, déjalo que termine el liceo aquí, que se graduó de 15 años, y luego, ya estando más grande, bueno, después que se graduó se van y todo. Claro. Entonces, mi mamá en cierto modo se dio fue por la comodidad de que eso, tenía algo cerca de estudio y entonces ese hueco yo no tenía ya con mi mamá, lo cubrió mi hermano Claro, y claro. ahí fue donde mi mamá se preocupó por mi hermano, creció, pero igual, yo tenía 20 años cuando ella falleció, mi hermano tenía Wow, 10. yo 10. pensé que tenías más No, edad. tenía, Qué eso, loco. Parecía que fue hace ella, poco. ella murió en el 2008. Y obviamente sí, tenía 22 años, yo nací en el 86 y mi hermano en el 96. Entonces, sí, creo que un poquito más duro fue para mi hermano que sí compartió mucho más con ella. Mi mamá era una persona súper, súper especial y atenta que, Muy. bueno, ustedes la conocieron, pero yo a mi mamá yo podía decirle, mira mamá, me voy a lanzar por un barranco. Y ella solamente me hacía dos preguntas. No me juzgaba, sino nada más me hacía dos preguntas, pero va a estar bien. Yo le dije, sí, ok. ¿Y no le va a pasar nada? No. Ah, entonces que Dios me lo cuide. Eso era lo que me decía Ujú. cuando yo de repente le decía digo que me iba a lanzar por un barranco en el sentido de que cualquier Claro. cosa, bueno, mira, me voy Sí, para sí. Mérida, me voy para Mérida. Mis vacaciones eran en Mérida todos los años después que salía de clase. Estaba si acaso 1, 2, 3 días después de vacaciones y después me iba a Mérida. Entonces mi mamá me preguntaba siempre, "Ajá, pero ¿qué va a hacer? No voy a trabajar en Mérida. Y, ¿Qué tenía en Mérida pero va a estar diferente? bien. ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Qué tenía de Mérida especial? Porque de verdad era cada vacación. Literal. Prima, lo que pasa es que el ambiente en Mérida es otro nivel. De verdad, el ambiente en Mérida, primero, Mm. en nuestra crianza en el Amparo también fueron muy especiales. Claro. Muchos amigos, mucha gente. Todas las noches eran unas noches divertidas, todas las noches eran noches de repente no eran iguales nunca. O sea, hoy podías hacer un juego, el otro día jugabas de otra Qué loco. manera. Y eso era cuando todavía no se había despertado el instinto rumbero o algo así. Exacto. Entonces, ahí estamos hablando de 12, 13 años.
14 años que estábamos, era solo. Y bueno, y sin Juego. embargo, desde esa edad estábamos trabajando. Exacto. Pues yo Muy me acuerdo bien. que iba para Mérida y de repente la estadía en Mérida a mí me hacía llegar con 3 pares de zapatos Claro. listos para las próximas clases o 4 pares de zapatos Claro. y unas ¿Tú buenas camisas sientes, o algo. tú sientes que todo eso que tú viviste y que tu mamá te permitió que vivieras al irte, como al soltarte esa rienda de que vivieras la vida también como pudieras, te preparó para el después? Sí, sí. Por eso les estaba echando primero ese Ujú. cuento, porque era como el Sí. preámbulo Sí, que todo Ajá. viene para desde después atrás. decirte, Todo Todo viene de viene de para allí. atrás. decirte, para Ujú. decirte que eso, todo eso que ella fue permisiva, que, pero cae bien, o sea, Ujú. pero sí de verdad no le va a pasar nada, no, mamá, confía en no. Entonces todo eso, yo luego de su muerte me cuestioné mucho, Ujú. porque yo dije, eh, y ahorita que soy padre, Ujú. eh, no estoy siendo o no sería permisivo, De esa Claro. o no manera. sería, no es que no sería, sí, sí lo soy a veces, pero no sería tan Ujú. como lo fue ella. ¿Por Ujú. qué? Porque al final yo mismo me cuestioné, luego de su muerte, vamos a decirte 1 año después, y era algo que no me dejaba, no es que no dormía bien, pues gracias a Dios he dormido bien, pero sí tenía esa espinita como que le hubiese fallado a ella, Ah, claro. porque tanta permisividad, tantos permisos, tantas salidas, eh, me duelen en este momento porque no fueron momentos con ella, que es Exacto. lo Mm, que yo le digo ahorita a la gente, por el momento se lo digo a mi esposa, que tiene a sus padres vivos, y a todo el que tenga por lo menos su madre y su padre vivos, se lo digo, le digo, coño, hay momentos, a veces caemos en estupideces y en peleas absurdas con nuestra madre o con los que Ujú. tienen madres que caen en esas peleas absurdas que no se imaginan cuando no las tienen, ujú. verga, esa, El esa vacío tan grande. necesidad, ese vacío Ujú. tan grande que les va a dejar. Ujú. Entonces a veces yo Nada digo, más la bueno, compañía es un regalo solo, el, espectacular. el Nada más solo el hecho de hecho, que esté ahí. el solo hecho de que te marque y que suene tu teléfono, coño, eso lo cambiaría por muchas cosas ahorita. Sí, El solo hecho que sonara mi teléfono y que diga mamá, te lo juro, que sí, sí. o sea, no he ido a terapia todavía. No Ujú. tengo una terapeuta, si tienen alguna, bueno, Ujú. pero Llámame. que hagamos por intercambio. Es Todo ahorita intercambio. nosotros los influencers tenemos que hacerlo por intercambio. Literal, Entonces, literal. Sí. si hay alguna terapista o psicóloga y quiera cambiarla por un espacio publicitario Te voy a traer una aquí psicóloga, la vamos a encontrar, va a Te aparecer. damos en contra, vas a ver. ok, entonces ahí está mi número en la parte de abajo, me ubica, no mentira, entonces eso me marcó, prima, porque Sí. me cuestionaba, yo decía, verga, tanto Que permiso que pudiste me haber dio. compartido más con ella, valorado más ese Mierda, momento. o sea, no sabes Claro. cuánto, a veces por lo menos los 31 me iba de viaje, salía los 24 y 31 o a veces eran nada más los 31 o a veces era en Semana Santa, que una semana para estar Sí, tranquilito. Entonces, claro, yo creo que también sí, sí. el error, el error mío fue que pensé que me iba a durar para toda la vida. El error que Ujú, Y, cometen, el error que cometemos nosotros, porque lo no, bueno, cometemos todos. ujú. En algún momento de entonces, nuestras vidas creemos que vamos a estar aquí para siempre, es uno de los mensajes que queremos llevar aquí. Que no hay que vivir pensando ni en el pasado ni en el futuro, sino en el hoy. ¿Y Y cuál, y, valorando. y cuál es esa enseñanza que puedes decir que sigue viva de ella, que todavía ahorita lo llevas en tu día a día? mira, me dejó mucha. Gracias a Dios no nos dejó herencia, pero lo que vale más que la herencia fue que lo trabajadora que era incansable, era,
Era, si la palabra resiliente existe, tiene que ver algo como elevado a la triple, o sea, o multiplicada por cinco, Sí. o sea, no sé, tiene esa, o sea, resiliente ella, habría que ponerle, agrandar la palabra, Ujú. porque, verga, yo me acuerdo, y prima, todo lo que hacía, me recuerdo que recorría todo el centro de Barquisimeto, tenía muchos clientes vendiendo exhibidores, para los exhibidores, para los que no saben, de ahorita los millennials, eran como una base donde se ponen los zapatos para que se vean bonitos De a la hora que acrílico. uno iba a la tienda. Mm. Entonces esos exhibidores lo hacía Ana. Eso es una historia que también después pueden hacer, una historia de enseñanza de la familia trabajadora. Sí, sí, Sí. total. Es Me vino a que la mente ahorita algo así, de ahí pero venimos todos. Que todos, gracias a ese producto, todos aprendimos muchísimo. gracias a ese producto, bueno, ese producto viene gracias a nuestro tío Duval. Ujú. Nuestro tío Duval fue el papá de Ana Marina, de mi padrino Luis Rachel. Él fue el que vino con eso y como te dije, bueno, lo que yo hacía, o lo que le estaba diciendo ahorita, que yo salía de vacaciones y me iba a Mérida a trabajar, y Ajá. con ese trabajo me volvía a Barquisimeto, y con eso iba a tener tres, por lo menos cuatro o cinco pares de zapatos, seguro que eran para la escuela o para el Claro. liceo y para salir o algo. No, eso lo hacía tu papá, tu tío Dilbe, y lo hacía Ana y Jody, se iban a Ujú. Valencia. Y en lo que se iban a Valencia, en Valencia aprendieron el oficio y aprendieron cómo se hacía. Y mi tía, tu abuela, su abuela Ujú. también. Sí. Entonces, eso fue como, eh, parte de El negocio de la lo familia mismo por que mucho hacía tiempo. eso, lo mismo que hacíamos yo al irme a Mérida, lo hacían los primeros primos, la primera generación que se iba a Valencia. O Ujú. sea, desde Mérida o de Barquisimeto se iban a ir a Valencia a disfrutar o a pasar, o a trabajar, o a pasarla bien. Literal. Entonces, bueno, yo creo que son ciclos. Entonces, después el ciclo se repitió, pero ahora de Barquisimeto la gente iba a Mérida. Ujú. Entonces fue un legado que Y ahí empezó realmente, el legado con los exhibidores y el legado en ventas, en trabajo, porque por algo todos exacto. somos tan trabajadores. Mi Sí. prima, y Tú no bueno, vendiste eso. nada más exhibidores en esa época. ¿Qué más vendiste tú en esa época? Mira, en esa época yo realmente, y bueno, y es parte más de lo que estamos hablando de mi madre. Ajá. Si supiera que en esa época y se me pararon los pelos, bueno, vamos a decirle, de lo inconsciente a lo mejor que fui. Ajá. Porque yo veía a mi mamá que salía y salía con una bolsa o con una caja. Y de repente yo estaba en otra onda, lo mío era en ese momento el deporte, lo mío era el juego. Ujú. Juego, estamos hablando de deporte, de fútbol o el béisbol. Entonces yo veía que mi mamá salía con esa merenda caja, y yo me quedaba. Claro. Entonces, mierda. Y el aprendizaje quedó porque fueron pocas veces las que la acompañé a regañadientes. Coño, qué bueno. Porque la veía y decía, verga, le debe pesar no bajo. Entonces fueron pocas las que fui, pero y las veces que las fui, mierda, o sea, el nivel de vendedora, o sea, Admirable. Sí. suprema, sí, sí, no, o sea, me quedaba loco. O Pero sea, ella hablaba con. yo creo que eso nos pasa a todos los que perdemos nuestras madres jóvenes, porque yo Sí. también sentí, o siento todavía muchas veces que, uy, hubiera hecho más, o sea, o tantas Ujú. veces que nos pedía hacer algo, a mí que me pedía, ay, arréglame los Sí. pies, y yo decía, ay, no, mamá, los pies no, las manos y los pies no, y es algo que yo me acuerdo toda la vida, y Sí. ahorita no me importa, y que me ponga los pies, de que sea de familia, se los hago, se los arreglo con todo el amor del mundo, porque sea, Dios mío, no puede ser, o sea, que así sea algo tan tonto por Porque nuestra aprendimos a mamá. la mala, pues. Sí, o sea, o Dios mío, o tantas veces que incluso estando enferma decía, "Ah, hágame una arepita, así, así, y uno, ay, bueno, está bien. O sin, Oye, no. o no, coño, se lo hubiera hecho más buena y con más amor y con más Sí, intención, Le ¿saben? O obvio. hubiese sea, hecho Dios unas mío, a 10 todos nos pasa, sí. Sí, A es normal. regañadientes, como dices tú, bueno, hoy. Pero uno dice ahorita, bueno, coño.
Y ahí es donde caemos en lo que te dije ahorita, prima, que a veces creemos Ujú, que nos va a durar toda la vida. ujú, O sea, ahorita más adelante les explico la situación en sí, cómo fue el día a día de los últimos 5 días de ella de vida. ujú. Ajá, pero eso, el verla a ella desenvolviéndose primero con portugués, con Wow. italiano, o sea, las zapaterías más grandes en Barquisimeto eran de dos italianos. Entonces, una vez fui y se me paran los pelos otra vez, fui y me dice, venga que le voy a comprar unos zapatos. Ahí sí fui. Ajá. Entonces me llevó, Claro, claro. llevó la caja, yo llevé la caja y cuando llego está ah, ahorita no me recuerdo el nombre del señor, pero resulta que el señor es un italiano y cuando llegó, Sandrita, y le dio un abrazo. Sandrita, le dio un abrazo. Ajá, ¿qué me trajiste, Sandrita? Y mi mamá le mostró, mire, estos son tal. Y yo con la labia, escuchándole la labia, no, ¿qué tal? Que estos son aquí. Mire, prueba aquí. Sandrita, pero están muy caros. ¿Cómo que caros? Mire, tal. Le negoció el precio. Al final, el señor lo que le iba a comprar era creo que 20 o 50. Y mi mamá le dijo, no, cómpremelos todos que le voy a comprar unos zapatos a mi hijo y tal. Al final el tipo nos dejó los zapatos en la mitad del precio que costaba, y le compró todos los exhibidores. Venga, yo te voy a dar 2 cheques, uno ahorita y uno para 15 días. Ta. Entonces ahí eso me Tremendo marcaba, negocio cerró. ahí eso me marcó porque el tipo nada más le Ujú, quería comprar 10 o 20 claro, exacto. exhibidores. Entonces, claro, ella de una vez aprovechó, mira, pero es que tú tienes el otro negocio y si te dejo para acá este nada más y los otros. Entonces eso me marcó y eso fue el aprendizaje que ella en venta, o sea, me Ajá. dejó que, que poco a poco uno lo fue moldeando, pero todo lo hacía eso, con amor, con cariño, lo hacía por uno también. Yo Ujú. me acuerdo contando y parte para acá, partía para acá, partía para acá, entonces una de las partes era Sergio. Ah, oye, no, eso me parte ahorita, me Sí. parte porque Wow. yo pensé eso, cuando ella falleció. Lo que me dijo, la pregunta que me hiciste tú, Franji, ¿qué vendías? ¿O qué vendiste? Yo le digo, coño, antes de ella fallecer, vendía ropa en la universidad, vendía ropa importada, ropa de Los Ángeles, vendía cadenas de plata, eh, pintaba casa, a Jody. En diciembre, en octubre teníamos un contrato con Jody que, bueno, eso es Ujú. anécdota, ¿ves? Jody me Una decía, tía, otra tía. Jody ya tuvo en los podcasts, Bueno, ya Jody. estuvo aquí también, Ajá. Jody. Ok. Entonces Jody me decía, mira, primo, ven para que me pinte la casa. Ya es octubre. Las casas en Venezuela se pintan desde agosto hasta octubre, noviembre, para Sí. tenerlas bonitas en diciembre. Entonces la prima me decía, mira, es una casa muy bella, es grande y muy grande. Entonces, primo, pero ajá, ¿cómo me vas a cobrar? Ah, no, no, la primera vez que le pinté la casa a Jody, y Jody me dice, te voy a pagar por días, primo. Entonces, bueno, Jody va a estar viendo esto y se va. Entonces me dice, te voy a pagar por día. Entonces, duré como 20 días para pintarle la casa a Jody. Entonces, como me estaba pagando por día, pues listo, yo tenía que pintar 2 paredes y tenía que descansar. Y una pared más, pasar la otra mano y descansar. Porque tenía Hasta que que, hacer tu bueno, platica en los 20 días. tenía que ser, porque si es por día, si terminaba en 5 días, ¿qué iba a hacer Jody? Claro. Ahorrársela. El problema es que si no se lo cobraba yo, se lo iba a cobrar otra gente, ¿me Claro, entiendes? claro. Entonces, bueno, el otro año, para el año siguiente, Jody me dice, mira, Sergio, pínteme otra vez la casa, pero esta vez vamos a hacerlo por contrato. Jody aprendió y Sergio aprendió. Entonces, en lo que Jody me dice, vamos a hacerlo por contrato, yo agarro y le digo, bueno, va a ser la pinta de la casa. Vamos a poner, en ese momento no se utilizaba el dólar ni nada.
Pero te voy a dar Claro. un número en dólares. Un número en dólares, eh, vamos a decirlo. Bueno, Jody, dame, cuando lo pinté por día, Jody me dio ejemplo $1,000, que Ajá. es mucho. Y por el contrato le dije, Jody, vamos a hacer una cosa, el contrato dame 1,200. Claro, Y obviamente Jody pensaba que me iba a echar los 20 días. claro. Y en 5 días ya, en 5 días ya estaba pintada la casa. ¿Ah? Pero un trabajo bien hecho. Pero un trabajo como lo hacía papi. Ah, como lo hacía Pero papi. parte de el profesor que tuve yo en pintura fue papi. Papi Esa me parte no la enseñó a sabía, pintar. que tenías parte creativa. Y es que pensé que era más de vendedor, más de hablar No, con la prima, gente, más de para allá y para acá. lo que pasa es que hay algo que siempre me ha gustado el dinero, o siempre me ha gustado el dinero, la plata, como Ujú, decimos nosotros, la plata. Y a veces, nosotros teníamos un mito como familia que primero estudia y después hace plata, porque el que hace plata primero no va a estudiar y no ujú. surge, y si no se gradúa no eres nadie. Sí, Ese era el mito nuestro como familia y bueno, no es malo, no es malo, pero sí de claro. repente, entonces la gente, coño, hasta que no te gradúes no puedes trabajar, pero resulta que a uno le gustaban las cosas costosas. Y que no todo el mundo lo Uno- dice desde el mismo lugar. Porque hay personas que pueden sentarse simplemente a estudiar y hay otros que no pueden por ningún lado solamente sentarse a estudiar. No, Exacto. y lo más complicado que sí podía, pero es que ya por lo menos octubre, noviembre ya eran vacaciones prácticamente, entonces ya ibas a tener 20 días ociosos, o de repente llegando a la universidad lo hacías un viernes, sábado y domingo. Entonces, Claro. bueno, eso se lo hice en 5 días a Jody, y bueno, desde ahí quedamos, fue por contrato todo el tiempo que yo le hacía Ujú. algo a Jody, porque sabía que iba a pagar lo justo, pero iba a durar yo lo mínimo posible, porque es que yo también quería hacer otras cosas. Claro, claro. Esa es la idea de Entonces, todo bueno, trabajo. Hacerlo bien y rápido. eso fue parte de aprendizaje de mi mamá también. Mira, vamos a hacer las cosas bien. Este, me acostumbró a ganarme mi platica. Anécdotas que tengo de mi madre es que de repente, cuando le hacía un negocio bueno, me daba dinero, me daba, mira, toma, agarra. Ahorita hay que llevarlo todo a dólar, porque como está la situación y como Claro. no ven en todas partes del mundo, pero antes era Bolívar. Entonces Bolívar, yo me arrepiento que en nuestra edad, así como estábamos nosotros, como están nuestros hijos, en Venezuela no se manejaba, no sabía qué era el dólar. Yo vine a saber Claro, el dólar es como a los 18 años, ¿me entiendes? exacto. Entonces ahorita, o sea, si hubiésemos tenido ese aprendizaje más de dólar, pudiésemos haber ahorrado en ese momento y la vida hubiese sido un poco más holgada Exacto. para mucho, porque es Muy que al, diferente. al final, desde que yo tengo uso de razón, yo a ninguna de las personas mayores que estaban en nuestro entorno, que eran nuestros tíos, mamá, papá, a ninguno de nuestro entorno yo escuché hablando de dólar, ¿me entiendes? Claro, claro. Para ese Entonces, entonces al no nada que escuchar ver. hablar de dólar, pero ¿qué hubiese pasado si, ejemplo, tu abuela en su momento, en uno de los negocios buenos que hizo, toda esa plata lo hubiese transformado en dólar, lo hubiese metido en dólar, Ujú, ¿me entiendes? Hubiese comprado la claro. mitad en dólar, la mitad en tal, cuando no me acuerdo en qué año fue que explotó el dólar, que fue una Sí. locura el que tenía dólar. ¿Ah? Entonces, bueno, esas son las cosas que como familia, a nosotros nos marcaron no tan favorables, porque no nos enseñaron financieramente Exacto. a mantenernos. Entonces, lo que te estaba de la anécdota era que mi mamá me daba $100. Toma, en serio. Esto es para 15 días. Y resulta que esos $100 yo iba, compraba perfumes en Barquicenter, valga la cuña la gente de Barquicenter, Lo compraba invertía de una vez. cadena de plata, y entonces esos $100, te puedo decir que yo los convertía en 1,500 Wow. en una semana, o 2,000.
Yo me Entonces acuerdo que hasta resulta que, llegaste con fuegos artificiales en diciembre. bueno, no, En esa es diciembre otra, y yo los revendí. eh, Me esa es los vendía. otra, Nosotros los eso es vendíamos. otra. En diciembre, cuando mi mamá le van los aguinaldos, ella me decía, mira, ahí hay una platica para que compremos los fuegos artificiales. Entonces, claro, mi mamá me da la plata, como ahorita, $100, yo lo convertía en 2.000 y de repente a la semana, ella me decía que era para 15 días, pero a la semana me decía, Sergio, ¿no tiene ahí para que me preste unos 20? Estamos hablando de $20. Yo se los pago ahorita en una semana. Bueno, El problema es que ella me Estaba daba todo a mí, invertido, claro. me daba a mí y se desajustaba para darme a mí los 100, se desajustaba a Sí. ella, pero ya eso yo lo cubría porque ya yo sabía. Yo decía, si mi mamá me está dando 100, está descompletando de la semana siguiente o de los 15 días que le faltan, entonces yo voy a guardar. O cuando yo vendía algo, ejemplo, te compraba el perfume, me costaba 20 y yo te lo vendía en 60, Claro. pero tenías que darme 20 de enganche. Entonces al Siempre final cuando yo, sabías cómo llegar y cómo multiplicar el dinero de entonces cualquier cuando cosa. eso, eso no cualquiera lo tiene. yo invertí 100, pero yo esos 100 los sacaba en la primera visita con alguien, ¿me Ujú, entiendes? claro, Yo compré un perfume en 20, lo vendí en 60, 80, pero te decía, mira, dame un enganche, con 20 lo hacemos. Entonces tú me pagabas los mismos 20 que me costó el perfume. claro, Las otras 2 semanas o 3 semanas, yo vivía de esa plata. claro, exacto. Entonces, esos 20 que yo recuperaba, ya yo tenía los 100 otra vez en mi mano. Entonces, mi mamá llegaba la semana después y yo le decía, mira, toma, agarra ahí 50. Mira, O le daba 100, le daba 150. y hablando de resiliencia y positivismo, a partir de que ella ya no está, ¿cómo seguiste o cómo se hace para seguir así, positivo? Y bueno, ahora ya no está ella, voy a seguir yo solo. ¿De qué te agarraste? Sí. Prima, mira, bueno, este, yo creo que me agarré de entender la vida. Nadie me la explicó, pero yo creo que poco a poco fui entendiendo la vida que es sencilla. A veces la complicamos somos nosotros mismos con algunas cosas o tratando de hacer cosas que no se pueden. O sea, pero al final la vida es sencilla, la vida es, o sea, ¿qué hay que hacer para vivir? Nada más alimentarnos, comer, eh, recibir una remuneración, esa remuneración viene siendo por un trabajo o algo que haga o venda, y esa es la vida. Allá el que quiere más, se esfuerza un poco más, invierte en esto. O sea, desde que mi mamá no está, ¿qué es lo que me pegó? Me pegó que siempre yo contaba con ella. Ujú, Me pegó que ahora no contó, no es que no contaba con nadie, gracias a Dios aparecieron angelitos, claro, angelitos Pero eran físicos. un equipo los dos. Exacto, éramos un equipo, lo que te estaba diciendo ahorita. Yo le decía, mamá, necesito, era mi mayor socia. ujú, Y no hice negocio con ella, no hice negocio a gran escala donde me hubiese, que es lo que le dije hace rato, Dios se la llevó muy temprano y no me dejó por lo menos regresarle, así sea el 0.5 o el claro, 0.1% de lo que ella me dio. O sea, y ahí es donde decimos, la vida nos la complicamos porque al final yo no tenía que estar esperando el mañana. Ella gracias a Dios, eh, con cualquier detalle lo amaba más que eso, que un carro, una mansión que yo le ujú. diera. Con que yo le diera una rosa, verga, eso para ella era Era muy agradecida. más arrecho que un carro, ¿me entiendes? Ujú, Pero yo quería darle de más ujú, y verga, me sentí como solo porque eso, yo contaba de que, mira, Sergio, aquí está, agarra, cuando estudiaba, ella me daba semanal, quincenal. Mira, agarré, vamos a llevarlo en dólares, agarré $1.000, Sergio. claro, Y esos $1.000, como te dije ahorita, los multiplicaba y yo siempre, sabía que la próxima semana no iba a tener ella y yo le devolvía $1.000 y le daba 100 más. ujú, claro.
Entonces ella me decía, bueno, le debo 1.100. Entonces para la otra semana me pagaba los 1.100 y me daba 300. Entonces, coño, yo veía, verga, me dio 1.300. O sea, igualito. Claro, Hacía lo mismo y tenía mis fondos y se lo dejaba. Coño, hijo, verga, no tengo. Tome. Pero, pero sí me y pegó bastante por eso. Me pegó claro, bastante porque ¿qué pasa un socio? Cuando uno tiene un socio, coño, es alguien que está incondicionalmente ahí contigo, de la mano. Mira, necesito esto. Y de repente hay preguntas básicas, pero no hay más preguntas sino, ajá, ¿vamos a salir bien? Sí, ok, listo. Eso era para mí, la claro, socia perfecta era mi mamá. sí, total, Entonces, sí fue duro, prima, esa pregunta me dijiste, fue duro porque, coño, ya no está ella, ya quiere que las cosas... Y al final siempre uno tiene a veces un propósito, mira, quiero echarle bola, quiero darle duro claro, por mi mamá, o quiero surgir porque de repente eh, pasó esto y pasó esto y pasó esto en nuestra infancia y no quiero que mis hijos lo repitan. exacto. Entonces ahí es donde uno de Agarra repente fuerza. agarra la fuerza para decir, epa, esto no se acaba aquí, esto tiene que seguir. Y es lo que te le dije ahorita, entender la vida, que la vida es simple, la vida vívela, obviamente con propósito, guía, Ujú. confía en Dios. Yo, Hablando yo de no eso, tú soy, eres una persona espiritual, o sea, creyente en Dios, siempre lo fuiste. coño, prima, yo creo que soy diferente, extraño. Ajá, Yo me considero extraño espiritualmente. ajá, Me considero extraño porque de repente voy a misa católica y me gusta, mas no me apasiona. ujú. Voy a ¿cómo le dicen los cristianos? Voy a Al un, culto. voy a un culto y me gusta más, Ujú, me gusta mucho más. Porque de repente las veces que iba, fui antes de la muerte de mi mamá, iba varias veces, fui a varias veces, una que estaba cerca de ahí en las Mercedes, cerca de nuestra casa, ujú. se llamaba Las Buenas Nuevas. Entonces era algo diferente porque eran puros jóvenes de la edad de uno, y entonces tú llegabas y había una gente Claro, con batería tocando música, y entonces de repente muy diferente. muy diferente y todo es, y ese día que fui de repente había tenido una pelea con alguien, y cuando fui lo primero, o sea, Te cambia el uno se, ánimo, te cambia uno todo. se, y uno se siente que todo lo que están diciendo es como para ti. Exactamente. Pero ese día peleé con alguien, no me acuerdo si fue con mi mamá o no me acuerdo si fue con mi novia, no me acuerdo con quién fue, pero ese día salió a la conversación eso, las Ujú. peleas tal, y entonces el pastor Justamente de paso. hablando como si yo le hubiese dicho algo, entonces y eso me No, pasaba es que cada vez que iba. siento que desde que tú llegas, hablan de la pelea hasta el final, o sea, toda la hora es abarcar ese Sí, es tema, como que Dios para que de quiere verdad que te lo, quede ahí, ajá, ¿no? Dios Y, quiere y, que lo escuches, en realidad. y que de verdad algo te Entonces, queda, te llega. entonces yo decía, concho, me gustó ese ambiente. De repente lo que no entendía mucho, y todavía no me he puesto a indagar mucho, Ajá, pero lo que no entendía mucho, lo que me caía mal era lo del diezmo. claro. Este, entonces, bueno, Sobre a todo por gente tanta conoce noticia que se ve cada día de que hay pastores que, o por las padres, malversaciones, por exacto, las que se han ido malversaciones. por otros lados. Entonces Totalmente. tú veías, claro, tú ves eso, pero ahorita, antes porque tenía de repente eso, era más joven, Ujú, y hay cosas que uno obviaba y hay cosas que uno no entendía, como obviamente joven, claro, y el ir creciendo espiritualmente, tú también te vas dando cuenta que todo tiene que tener una inversión. Para exacto. que eso funcione, para que tengan una batería que Sí, vale $5.000, o un estudio de grabación que cuesta $6.000 o 10.000, claro. 20.000. O sea, todo eso ahorita entiendo que
el funcionamiento general es un costo. Exacto, Entonces, cada en su persona momento no. merece el de limpieza, el de la Epa, música, el que trabaja atrás, prima, el que recibe a las personas, desde el estacionamiento hasta el local, el era jardín, tremendo quién lo local corta, quién con lo cuida. luces. Ujú. Entonces, el que te bajaba, el que te acomodaba, ayudaba como al carro, entonces, todo eso uno no lo entendía, pero Claro, todo como eso tiene un ahora. costo. Entonces, ahorita sí entiendo varias cosas. Y una de las anécdotas, hablando de la iglesia cristiana, es que yo, toda mi vida fue entre fútbol y estudio, fútbol, salida, fútbol, rumba, Mm. hasta que, hasta que ya empecé un trabajo formal después que estudié. Pero uno de los jugadores de fútbol era un portero, jugaba conmigo en las Mercedes, colombiano, pero no me recuerdo el nombre, Ujú. pero muy cómico y era un portero, no, bueno, le hacían muchos goles. Y me acuerdo que él era el que me invitaba a la iglesia. Serio, vamos para la iglesia, serio, vamos, vamos. Entonces yo lo veía que siempre andaba, prima, ladrando. Sí, o sea, uno no es que tenía los lujos ni nada, yo no tuve Claro, carro claro. sino hasta los 22 23 años. Pero él andaba, si yo andaba en la lona, él andaba en la sublona. Y un día me invita para la iglesia y la anécdota que veo, que estamos hablando de eso del diezmo, Ujú. es que yo me acuerdo, él me invitó para la iglesia, fuimos después de jugar fútbol, nos cambiamos y fuimos. Y yo digo, bueno, si yo andaba en la lona, yo tenía nada más dos, como vamos a decir de ahorita, Ujú. para toda la semana era jueves y hasta el lunes que agarraba yo plata. Y tenía $2. Tenía $2. Y yo dije, bueno, aquí voy a agarrar y le voy a dar $1 al colombiano. Porque si yo ando con $2 en la lona, el TV está peor. Claro, Entonces yo tenía $3. Le voy a dar uno a él. Uno lo voy a dar yo y uno para cuando salgamos nos comemos unos perritos, porque es que lo que nos llamaba la atención de eso es que después de salir de ahí, vámonos para casa de tal, van a hacer perros calientes. Y uno no ponía ni $1. claro, Entonces yo dije, por si acaso, que ya tengo $1 aquí igual. claro. Entonces, en lo que yo le paso el dólar para que el hombre dé el diezmo, yo veo que el chamo está metiendo en el sobre $150. ¿Viste? Wow, primo, eso fue una cachetada Ujú. que después se lo pregunté. Y eso fue lo que me hizo como cambiarla. En ese momento no la cambié de una vez, pero sí. Imagínate que yo- pasan los años y lo tienes todavía presente. Entonces, eso te estoy hablando ahorita, primo, que son hace Claro. 25 años. Pero ¿qué 25 enseñanza te años. dejó eso? De que a veces Coño, uno cree que las personas no tienen por su físico, por lo que tienen, por lo material, pero tienen su corazón tranquilo, pero donan lo que más de lo que tienen incluso, están felices y plenos, o que a veces uno se encuentra en la calle a alguien que tú dices, esa persona, no tiene nada, pero cuando tú hablas con esa persona, lo tiene todo. verga. Prima, Tiene paz, tiene es, plenitud, tiene amor, tiene todo lo que uno de verdad necesita. Te di una recachetada. Sí, me dio una cachetada con un guante, pero no de seda, va a ser un guante de la reina Isabel, o sea, pulir claro. todo. O sea, cuando yo veo que este chamo está sacando del bolsillo $150, o sea, estoy diciendo en dólares porque, es como te estoy Para diciendo, ahorita te entender. puedo decir que en ese momento el dólar estaba a 2.30, a 2 bolívares, Claro, pero el hombre sacó el equivalente a $150, vamos a decirlo ahorita. O vamos a decir que ahorita hubiese sacado eso, como $500. claro. Cuando yo le di Wow. 20, yo le estaba dando $20. Entonces, verga, ahí me hizo reflexionar de una vez y le Hablando de pregunté. eso, hablando de eso, ¿qué es para Sergio hoy en día con tanto que has aprendido durante todos los años que tienes de vida? 40 que ya vas a cumplir, 40, estás a solo Uh. 2 días. Hoy estamos a Este, los días. Cuando salga, ya va a ya lo tener 40. celebrarán. Ya estamos por encima del cuarto piso. Sí, 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 sí. ¿Qué es para ti entonces hoy en día el éxito, Sergio? Más allá del dinero.
para tú considerarte una persona exitosa hoy en día, ¿qué crees que te puede llenar? Respóndemelo. Tenemos un segundo para que lo piense. Déjame, Un minuto. diría, diría una paisana, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sería para ti el éxito hoy en día? Aprendiendo No, tanto, o prima, sea, mira, según todo lo que has aprendido ya. yo creo que para mí ahorita, desde mi punto de vista, el éxito, bueno, puede ser una palabra muy, vamos a decirle, no sé si sería la palabra efímera o muy, a lo mejor para mucha gente intangente el éxito, pero, o sea, para serio, para mí el éxito ahorita yo lo veo desde el punto de vista donde estoy actualmente es tranquilidad. Ajá. Creo que sería, diciéndole una sola palabra, tranquilidad. El éxito es tranquilidad. El Ujú, éxito es que pueda estar compartiendo con familia, o sea, que tenga salud. Yo creo que parte del éxito es eso, una buena ujú. salud, que puedas compartir con la familia, que te puedas tomar un día y decir, mira, quiero ir a visitar a mi prima que está en Alaska Exacto. con tranquilidad. O Ujú. sea, son, yo lo veo desde el punto de vista de eso, que para mí el éxito, o sea, no sería, hay No que es tratar de que no sea medible. algo pasajero, Ajá. porque hay mucha gente que ve el éxito nada más es por dinero, teniendo dinero es exitoso. Exacto, y Y, no está mal, pero hablando más allá del dinero, yo siento que es una palabra, la palabra que diste es una palabra que concuerda mucho con lo que de verdad es el éxito, porque es tranquilidad, es paz, es plenitud, es el momento, porque las personas siempre, no, el exacto. éxito, voy a ser exitoso cuando tenga un carro, voy a ser exitoso cuando cumpla mi carrera, no, deberías medir el éxito en el momento, que es para ti en este momento. Exacto. Y yo siento que para las personas que desde pequeños nos ha tocado trabajar y hacer cosas y movernos porque nos quedamos sin nadie, ¿no? Sin esa persona que nos ayudaba. Después siento que cuesta, así uno pueda tener tranquilidad, cuesta uno sentarse y quedarse tranquilo y decir, me puedo tomar ese tiempo de descanso, porque estamos tan acostumbrados a más, a correr, a trabajar, a hacer qué más hago, que a veces sí podemos tomarnos ese tiempo de tranquilidad, solamente que no tenemos conciencia de que, hey, sí Estamos podemos acostumbrados. parar, estamos acostumbrados a correr, 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 y cuándo voy a tomarme yo mi tiempo, ¿sabes? Pero se puede, o deberíamos trabajar en parar y ¿Te has ser consciente de sentido que no es malo. ¿Te has sentido así como, porque fue muy arrecho, me imagino, muy difícil para todos, la parte de emigrar, para todos? En Okay. esta parte, con todas las cosas que te han pasado, ¿te has sentido así como exhausto, como que con ganas de tirar la toalla, que ya no aguanto más? ¿Y cómo te has levantado en todo caso también? ¿Ha estado Dios ahí contigo? Ya no aguanto más. Mira, prima, coño, las preguntas se están poniendo interesantes. Interesantes y hay que estar preparado. Mira, yo creo que actualmente eh, he iniciado, o cómo le podemos decir, nos hemos reinventado, porque emigrar primero no es fácil. Nosotros, y menos a un país que ahorita estamos pasando por estas situaciones que están un poco complicadas, pero bueno, desde que comenzamos o desde que tomamos la decisión, eh, tiene que venir también de la mano el acompañamiento familiar. Y yo creo que ese es uno de los pilares que he tenido muy sólidos en el momento de tomar decisiones. Es que no es que las decisiones las tomo eh, a la buena de Dios, no la tomo a la buena de Dios, sino gracias a Dios a una esposa que ha sido un pilar fuerte y que ha sido un roble al final, porque lo que me acabas de decir sí sucedió, ha sucedido que me he derrumbado,
Eh, si te soy sincero, en todo lo que da mi vida, en los 39, pero que me acuerde desde los 7 en adelante, que tengo recuerdo de desde los 6 7 hasta los casi 40 ahorita, me ha pasado dos veces. Estas dos veces han sido difíciles porque eso, no ves, o sea, no ves una salida, no ves. Pero en qué puedo decir que en las dos maneras o en las dos veces que me ha sucedido este derrumbe, qué puedo coincidir que ha sucedido? ¿Qué te ha Es ayudado? que que ha sucedido para que pase el derrumbe. Es que uno se ha alejado de Dios. En el Entonces, clavo. o sea, yo estoy consciente y de repente la gente que reconoce que falló, yo creo que ya tiene un paso ganado que ya sabe que falló y que cometió errores, ¿me entiendes? Pero cuando la gente se ciega, no, no, es que eh, todo fue por los demás menos por mí. O sea, me sucedió esto, está sucediendo esto, pero esto es por los demás. O sea, cuando tú no reconoces, realmente ahí hay algo, hay una enfermedad o algo que, pero yo reconozco que parte de lo que sucedió fue eso, estar alejado de Dios y cree que ya no la sabemos todas. Exactamente. Entonces, al creer que no la sabemos todas, eso mismo te hace alejar, te hace estar por encima del suelo y de repente la caída no es tan dura porque te agarras el paracaídas de Dios y bueno, caes en góndola, caes suavecito. Y hoy en día, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que has como que reconectado más con él? ¿Que te sientes mejor? ¿Te ayuda más el estar conectado a él? Oye, prima, sí, sí. Hoy veo una diferencia porque eso que me acabas de preguntar no me pasó ni cuando mi mamá, imagínense. No me pasó ni cuando mi mamá, si esto por lo general le pasa a alguien normal, o sea, la gente se vuelve a veces un poco incrédula con Dios. Mira, pero ¿por qué te la llevaste a ella y no te llevaste al borracho? ¿O por qué te la llevaste a ella y no te la llevaste al violador? Eso hace la gente normal o cualquier persona lo puede hacer, lo dice. Este, yo de verdad no juzgué el hecho que se la haya llevado Dios porque yo dije a lo mejor la necesitaba más que uno, ¿entiendes? Entonces esa fue mi postura desde el momento que ella falleció. Incluso yo creo que desde antes, porque después hablé, esto después te he hecho el cuento ahorita más adelante, hablando con gente así que tiene visiones y qué cosas, después una señora me explicó, me dijo, ¿sabes por qué cuando tu mamá decidió irse? Y yo me quedé así como un poco incrédulo, le dije, ¿cuándo? Cuando tú un día sentado al lado de ella dijiste, Dios, si tienes que llevarte, llévatela, pero no la hagas sufrir más. Que si se la está viendo, se la está viendo difícil. Entonces, de ese día, que entonces la persona me dice, ese día, ¿qué día fue? Mierda, entonces me hizo recordar de una vez. Por un momento pensé que no lo había dicho y, y luego me puse a pensar los 20 minutos antes y los 20 minutos después de que ella falleció y sí lo dije. La vi a ella muy exhausta, estaba cansada, estaba muy cansada, estábamos en el seguro un seguro que está en Barquisimeto cerca de Metrópolis, y estaba todavía estamos, no lo habían pasado a cama, sino a cuarto, sino estábamos todavía como en emergencia, También nos tocó pero vivir eso, ¿verdad? ya lleva 5 días, 6 días en emergencia. Entonces, después de los 6 días, 7 días, te pasan a un cuarto, te estabilizan y después te mandan para tu casa.
ella ya estaba como en los últimos días de para allá pasar la cuarta. Entonces, eh, haciendo un paréntesis rapidito aquí, me acuerdo de una señora que un día llegó, prima, y la señora llegó toda la noche hacía y decía, ay, me voy a morir, ay, me voy a morir, ay, y decía, ay, me voy a morir. Y nosotros, mi mamá y yo, veíamos a la señora y yo le dije a mi mamá, "No, esta señora a lo mejor no pasa de hoy", le dije yo. Resulta que la señora salió caminando de ahí y la que falleció fue mi mamá, que podía caminar y que caminaba y se movía y entonces al lado teníamos esa persona, atrás al lado había otra señora también que llegó toda y salió caminando. Mi mamá que llegó caminando, caminando normal, se sentó, pero desde que llegó ahí se deterioró y ese día yo la vi muy exhausta, le costaba ya mucho respirar, no se podía acostar, tenía que dormir así como estoy yo ahorita, sentado, y se ponía era así. Yo Y en con lo mi tía que, Sandra tengo una anécdota que yo la soñé a ella que había fallecido. Y al otro día le dije a mi abuela, abuela, soñé esto, vámonos para Barquisimeto. Y mi abuela, no, hoy me llamaron, que Sandra está bien, ¿qué tal? O sea, está todavía en el hospital. Pero está bien, me dice mi abuela. Y esa misma noche nos llamaron en la madrugada a decirnos que nos que fuéramos para falleció, Barquisimeto porque había fallecido. Eso fue a mí ese sueño me nah, marcó para siempre. Y me acuerdo que arrecho. nos fuimos de una vez a Barquisimeto, por eso nosotros creemos tanto en los sueños y cada día como que hemos experimentado, porque no lo experimentamos de hace poco, lo hemos experimentado durante toda nuestra vida, No, pero y que hoy en día también, Es sabiendo cierto. más de la espiritualidad y de que podemos conectar con Dios tan fácil, pues entendemos que nada es casualidad. y que también algo que Imagínate. te puedo decir, hablando de que es el éxito para ti, que tú dices que la tranquilidad, yo me acuerdo que ella era demasiado tranquila y feliz. Ella llegaba y yo me acuerdo que se sentaba con sus piernas cruzadas y muerta la risa y tranquila. Y yo creo que uno dice, ay, sufrió, se fue muy temprano, pero quizás esa etapa de la vida ella la vivió feliz y tranquila y supo lo que era la vida, que era vivir tranquila, feliz, y, no sé, Claro. quizás quédate con Eh, eso. sí, prima. Y entonces, eh, cuando pasó esto, cuando yo digo esto sentado ahí al lado de ella, eh, pasaron 5 o 10 minutos y ahí falleció. O sea, y otra cosa que por eso a mí todo me enlaza y todo, yo creo que Dios hace todo para que pase. Todo es En ese perfecto al final. momento, en ese momento, yo todas las noches salía a ver, el que tenía Movistar en los años 1600 en el 2008 había un plan que se llamaba Noche a Mil. Ahí se me cayó la cédula bastante. Todo el que esté viendo que se Nah. acuerde, que comente aquí. O comenta si todavía Este, existe. y, y, ta- y gracias a un amigo también, el amigo me da trucos de Movistar, como trabajó en Movistar, me decía, mira, cuando tú te el plan, ahí había un plan de 200 minutos, 400 minutos, el que tenía más minutos era 2000, pero eso era plata. Entonces yo tenía el de 200. Entonces antes que se te vencieran los 200 minutos, tú llamabas y cambiabas el plan para 400 minutos. Y te daban más minutos. Entonces, claro, y se te iban a acabar los de 400 y llamas y cámbialo y no te cobran nada y te ponen el de 2000. Después que cuando se te vayan a acabar los minutos, vuelve, que vayas a pagar el monto, vuelve y pagas el plan otra vez de 200. Entonces, ese día, yo, yo en ese momento, eh, cuando después de las 11 o después de las 12, cuando yo me quedaba con mi mamá, yo salía y me ponía a hablar por teléfono. Ese día no pude hacer la llamada a tiempo y se me acabaron los minutos. Y me tuve que devolver a donde mi mamá. Y cuando me devolvieron de mi mamá fue donde la vi así.
Y ahí fue donde dije, bueno, si tienes que llevártela, llévatela, pero no la quiero ver Wow. sufriendo más. Que todo es perfecto. Y ahí, 2 minuticos, estaba hablando conmigo y se desvaneció en mis brazos. Wow. La levanté, pero entonces era difícil porque como estaba muy eh, aguadita, no estaba como firme. Se desmayó, estaba desmayada. ¿Cómo recoges tú a alguien desmayado? Entonces me cayó, yo estaba sentado al lado de ella y me cayó encima. Y cuando la traté de levantar, la puse en la cama y ahí me fui. Duró como 20 minutos caminando y después cuando me calmé fui a verla. Y el doctor me dijo, lo lamentamos mucho, mira, no pudimos hacer nada. Yo antes que falleciera, cuando empezó el problema, que le dio un preinfarto, yo estaba con ella hablando, un año antes, estaba hablando con ella y de repente, prima, estaba hablando con ella y estaba creo que mi tía Gabriela también. Verga, Sandrita, bueno, te dio un preinfarto, tranquila, mejórate. Y hablando los dos con ella, empezó y le dio el infarto. Yo me acuerdo que el doctor dijo adrenalina, tal, se le montó encima y encima el pecho, y cuando le hizo así y le metió la inyección en el corazón. Y ahí hizo, no, o sea, fue tan rápido que no le dio chance ni de sacarnos. Mi tía Gabriela y yo estábamos ahí, y cuando le pone la broma ahí, hace y volvió en sí. Entonces, ese momento me marcó más que la muerte, porque ella estaba trabajando normal, tenía chequeo y fue para el chequeo. Cuando estaba llegando al chequeo, se desmayó. Y cuando se volvió en sí, ya estaba en la clínica, ya estaba en el hospital, pues. Cuando se volvió en sí, ya estaba en las camillas y la broma con muchas vainas pegadas. Yo llegué después de la universidad, venía llegando, llegué y había pasado como 2 horas de que había pasado. Y ahí fue donde le dio el infarto. Qué loco. Y tiene que haber sido tan fuerte todas las cosas que te han pasado últimamente para que tú digas que aún con todo y eso que viviste, súper difícil, con mi tía y su muerte y todo, o sea, te haya pegado más y te hayas derrumbado más que incluso en esos momentos. O sea, yo siento que Sí, Dios al final como que nos va enseñando, nos da esta conchita de mango, a ver cómo lo vas a tomar. Después esta, hasta que te dice como que agarra datos, o sea, acércate a mí, sí, porque no lo estás haciendo, te estoy mandando las señales y no lo estás haciendo como debes, una cosa así. es así. Es así, bueno, y eso que pasó ahorita fue parte de eso porque de repente a veces nos concentramos, como le dije hace rato, la vida es tan sencilla que la complicamos nosotros mismos y entonces al complicarla nosotros mismos nos complicamos nosotros y perdemos el enfoque o perdemos de vista lo que realmente el propósito que tenemos y ahí abrimos y cerramos los ojos y estamos en otra vaina donde no queremos estar y bueno, nos arrastró, pero cuando se cumple todo lo que es eso, que Dios es perfecto, es donde uno dice, bueno, él Cuando lo fue porque entiendes. ¿Cuál fue es? porque él lo eso fue porque él lo quiso así. ¿Ah? O sea, el Pero hecho que verdad ya que yo te no cambia tenga la vida cuando tú entiendes que todo tiene un propósito, que Él tiene todo perfectamente calculado. es así, primo, es así. Yo digo, bueno, quería tener 4 camionetas, se llegaron a tener, pero al final ya ahorita no tengo ninguna, entonces es porque Dios lo quiso así, ¿me entiendes? Dios quiso de repente, tenía uno de los drivers que era muy bueno, se equivocó y lamentablemente, o sea, lo metieron preso, no aguantó la pela, se decidió ir se decidió firmar para que lo deportaran y lamentablemente, coño, él uno de los mejores drivers que tenía, que era el que tenía como que el foco o la claridad mental igual que uno, o sea, el enfoque igual que uno, entonces ya te quedas sin la mano derecha
y ahí todo se viene abajo. Entonces, coño, se descontroló el negocio ahorita, el negocio de los drivers o el negocio de camiones o de carga se puso complicado gracias a que gente ha hecho lo indebido, no se puede. O sea, una persona dio una vuelta en U donde no estaba permitida y mató a 4 personas Ujú. y era un indocumentado. Entonces, imagínate, mató a 4 gringos. Entonces, el amarillismo de la noticia fue no fue el accidente como tal, porque es que ahí la gente da la vuelta en un, tanto ellos como los policías, como todo el mundo da vuelta en un ahí. Pero el hecho que fue un indocumentado y que se mataron 4 personas, ahí volvió todo. Entonces, bueno, ahorita estamos reinventándonos, prima, gracias a Dios, de la mano de Dios. Y siempre, si Dios quiere. Si Si Dios Dios no quiere. quiere, ah, hasta Pero si con Dios más quiere. O sea, convicción y más fuerza. es Exacto, parte de lo que aceptar. siempre, es parte de lo que siempre hablo con mi esposa. Y es que de repente no ver el vaso vacío, sino ver el vaso medio lleno. Porque eso también influye mucho en nosotros, en cómo siempre vemos las cosas que nos pasan. Ah, no, entonces siempre es, o es negro o es blanco, o tal, ¿no? O sea, aquí de repente siempre es el color que Dios quiera. ¿Qué color ves eso tú ahorita? Me pregunta, y yo digo, bueno, si Dios quiere, lo estoy viendo blanco. Y es verdad, si Dios quiere, o si Dios quiere, me quita la vista y no veo nada. ¿Ves? Entonces hay veces que la vida es tan sencilla que nos complicamos nosotros mismos Pero tienen que y pasar al, esos momentos para nosotros aprender. Tenemos que vivir esas obviamente, cosas para poder decir, wow, sí, es diferente la cosa, hay otro camino, hay otras formas. Entonces, Yo, ¿cómo te ves yo, tú? ¿Cómo te ves tú de ahora en adelante? Como que, claro, con Dios, si Dios quiere, ¿cómo me veo en 5 años? ¿Te ves consciente ya de que en 5 años vas a seguir con esa mentalidad positiva y con Dios? O quizás, prima, he hecho, lo que pasa es que, bueno, no sé cómo llamarlo, si es pactos. He hecho cada vez que hablo con Dios, trato de hacer pactos con Él. A mí hay algo que me dejó mi madre y que nadie me lo va a quitar. A veces peleo hasta con mi esposa por eso y con otra gente. Coño, pero tú eres muy pendejo, tú ayudas a la gente y después te meten el dedo en el ojo y le pones el otro ojo. Y por eso me puse lente, para que cuando me metan el dedo me peguen el lente primero. Y al final, uno lo hace de corazón, uno ayuda a la gente de corazón, uno ayuda a la gente sin esperar nada a cambio. Yo soy de las personas eso, que, que a veces, y de repente yo creo que a lo mejor no sé si verlo a lo mejor como una virtud, es que a veces también pongo hasta mi tranquilidad por ayudar a las personas. Y, y han salido, digo que han salido malagradecidas porque al final no espero nada de ellos, pero lo que me hace recalcar o me hace ver las cosas que no me salieron como yo quería a mi esposa. Entonces, también tengo que pararle bola o prestarle atención, para coño, no la sigas cagando, porque estás ayudando, pero al final estás ayudando, pero la gente no quiere a lo mejor muchas veces que tú lo ayudes. ujú. Y eso es algo que he aprendido con ella y que es verdad. Hay personas que tú quieres más que la persona sea exitosa que ellos mismos. Entonces, mierda, o sea, ¿cómo luchas tú contra esa corriente donde tú quieres inculcarle algo y que esa misma persona, o sea, ni por la mente le pasa a ser exitosa o... Pero ahí es donde entra la parte espiritual, por ejemplo, que yo te comentaba mucho que hemos aprendido sobre esto, y es que a veces por eso mismo de tú estar queriendo como interferir en el crecimiento espiritual de esa persona, o en el crecimiento en este caso económico, por ejemplo, de alguna u otra manera uno está interfiriendo en su crecimiento espiritual o personal.
Porque entonces a Eh, ti no te va a ir completamente bien o te vas a llevar como, ¿cómo se dice? Te vas a llevar como chascos con esa persona, porque al final eres tú el que está queriendo que esa persona haga algo, que esa persona Imagínate, mejore, que claro. esa persona sea exitosa, que esa persona tenga lo que tú quieres que ella tenga, pero al final no le corresponde posiblemente Ya ese sí. momento. Entonces el que se lleva el mal momento es uno, por querer estar ahí, ayudando, estar ahí dando de más, estar, cuando no nos han pedido. Y eso es algo que yo te he comentado porque lo hemos visto en muchas personas que saben, que son especialistas como esta parte de la abundancia, de la espiritualidad y todo esto, y que a veces uno no entiende el por qué, pero al final la cosa es aprender. Cada vez que a ti te pase algo es que estoy aprendiendo de esto, es como tú dices, en este caso tu esposa te lo está haciendo ver, pero tú no lo veías así. Tú lo veías como que tú eres buena persona, que tú quieres simplemente ayudar y hacer que la otra persona también sea exitosa, que la otra persona tenga. Pero a veces no nos los piden y nosotros interferimos, interferimos, interferimos. Y Es así. no es la forma, o sea, y nos cuesta, más cuando hemos sido siempre Y así. una cosa que yo y mi esposo me ayuda mucho a ver esa, a entender esa parte, es que a veces no estamos ayudando a un niño, ¿sabes? Que un niño sí necesita orientación, ayuda, guía, pero muchas veces estamos hablando de un adulto. Él me dice a veces, míralo, es un adulto ya. Es una persona consciente que si él no quiere es porque no quiere, pero ya tiene todas las Claro. capacidades necesarias como para entender de que, o sea, déjalo, porque va a estar Eso bien. Al deberíamos final es aprender un un poquito más. adulto, ¿sabes? Así como tú aprendiste, ellos también tienen que aprender. Yo Por eso sé. tenemos que casarnos con un americano. No, porque En mi está otra vida bien, me voy a casar con un americano. está bien aprender a ver el nivel a todo, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sabes? Porque tampoco Sí, muy claro. seco, porque uno tiene esa costumbre de querer ayudar y querer estar ahí hasta que, como casi que te voy a empujar hasta que lo logres. Pero dicen, no, a veces también es para, déjalo porque es un adulto. Si no está viendo tu ayuda, pues ya, allá él, ¿saben? Algún día entenderá. Y no, y parte también lo vi para que sepa, Franji me dice, me manda videos, mira, ve este. Uno de Pero los no que los vi. ves. No, no, sí los veo. Antes Ah, los bueno, veía me más, alegra. ahorita no los veo tanto, pero sí los veo. A Ah, veces me quedo dormido, pero uno de los que vi fue eso. Ve, y que estabas diciendo ahorita, de repente, tú quieres ayudarlo, pero es que dentro de él, dentro de su todo, no está eso, no. O sea, y eso frena mi evolución. Me está robando las energías, es un robo de energía donde estoy desgastando unas energías que tengo que meterlas en otra situación y entonces me estoy enfocando en esto con mis energías y al final las energías de él me roban las mías, entonces exacto. Y ahí él está ahorita, perfecto. exacto. Y esa persona está perfecta y al final es simplemente uno queriendo dejar ahí todo por nada. Entonces por eso yo te Cuando no se digo, lo han pedido. cuando yo te digo, ve los videos, haz esto, todo, porque entre más sabes, mejor te sientes, mejor vives Sí. y mejor ves las Oh, y cosas, mira lo que está porque diciendo, todo me tiene que quedo ver. dormido, pero algo de ese pedacito te quedó. No es necesariamente que lo Exactamente. veas todo. Y hace rato lo Intentes, dijiste, esa Sergio. búsqueda Hace se rato tú mismo deja. lo dijiste, que las veces que te ha pasado estas cosas es cuando has estado más desapegado. Entonces, en estos Sí, días yo lo sí, escuché en un podcast y se lo he comentado aquí a todos. Entre más uno busca, más hay que estar conectado. Porque si no, van a exacto. haber caídas. Y siempre van a haber caídas, o sea, siempre van a haber problemas. Pero tu fe siempre tiene que estar aquí. Cuando me baja, hazla subir. Siempre estar Claro, conectado con algo, o sea, despertando todos los días tu conciencia, tu espiritualidad, tu cercanía con Dios, hablando con Él. Porque en ese Tu día que tú, agradecimiento. un día, 2 días, 3 días que tú dices, no hablo con Dios, algo pasa. sí, Y ves las sí. cosas peor. Es así, ¿no? Y pasa cuando uno pospone también. Ujú. Cuando tú dices, no, mañana o sea, me pasó también, no, mañana voy a hacer tal cosa. Y de repente es una pereza, disculpe la mala Mental, nada palabra, más. sí, es una pereza pendeja. O Ujú. sea, una pereza que realmente, o sea, no te suma, no te llena. O sea, bueno, de por sí la pereza Es mala. es mala. Y Sí. entonces, esa, que te invada en ese momento para evitar escribir algo, coño, es arrecho. Sí.
Entonces me he visto en ese momento y después que me doy cuenta digo que si el pendejo soy yo. Ujú. Porque yo soy el que, o sea, las acciones hasta los momentos Está en uno. yo las trato de dominar, las domino. Ujú. Pero ahora que me domine la pereza para buscar un cuaderno y pedirle a Dios o tomarle la nota o hacerle la nota del Demasiado. día a Dios, verga, es muy arrecho. Es el exceso ya. El exceso. Entonces, eso es lo que me he tratado de, de evitar. Y sí, sí creo que ahorita todo, gracias a Dios. La otra vez me pasó algo. Ah, bueno, Sí, veníamos cuéntanos algo, viajando. algo así, cuéntanos algo que te ha pasado que, uy, esto fue Dios, me tocó. Pero Mm. ahorita, lo más pronto, veníamos bajando de Chicago. Gracias a Dios. eh, Fueron casi 4 semanas. No fueron las 4 semanas que esperábamos, pero en el último día eh, me fue excelente. Cerré con 2 ventas, una cash y, y una con un buen monto. Ese último día. Entonces, las ventas hicieron como para el mes y medio. Entonces, tomamos la decisión. Mi esposo se quería quedar una semana más. Mira, no hemos llegado a la meta. eh, no estamos cumpliendo la meta, pero ya yo tenía como un cansancio mental. Entonces, tú sabes que con el cansancio mental, en vez de que las cosas sumen, nos estancamos. Entonces, bueno, vamos a quedar una semana más, me dice ella. Pero dentro de mis planes, sin haberle dicho a ella, era venirnos el domingo. Hasta el domingo teníamos la reservación del hotel y bueno, este, ella me dice, entonces nos quedamos esta semana más. Y ese día yo le dije, no, no, quiero irme porque quiero despejar la mente, quiero volver otra vez a la casa, recargar energía y luego en mi cumpleaños arranco otra vez. Ah, lo que quieres es dejar, no, no, no. Ahí cualquier cosa nos venimos otra vez, le digo yo. Pero sí, quería llegar aquí a Houston a recargar energía. Veníamos de Chicago cuando ya eran las 10 de la noche y yo, bueno, pienso, Diosito, ¿qué hago? ¿Le doy corrido o nos paramos? Y en eso se me explotó un caucho. La tembladera pasó porque se abombó uno de los cauchos y empezó a temblar. Entonces, no sé por qué, Oriana me dijo, ¿te ayudo a manejar? Y yo le dije, no, yo manejo y le doy corrido. Casualmente, prima, el caucho se me empezó en el sensor El de carro. la camioneta. Se puso como que se está espichando el caucho. Me prendió la alerta. Y casualmente yo hace como eso, 2 minutos atrás pensé, ¿será que le doy corrido o descansamos y nos vamos al otro día? Coño, ¿qué será que hago? Yo. Y a los 3 minutos se me explotó un caucho al frente de un pueblo. Y cuando busco ir, hotel cerca, 2 minutos. Cauchera cerca, 2 minutos y medio, o sea, estaba al frente. Wow. Entonces yo dije, bueno, Dios no quería que siguiera manejando y seguía posiblemente se me iba a pinchar el caucho completamente. O sea, y lo más complicado fue que en el sensor me decía que el caucho ya no tenía ni una libra de presión. Y yo me bajaba y me asomaba y el caucho estaba despichado. Estaba despichado, pero rodaba. Entonces yo digo, bueno, cosa de Dios, porque yo pensaba darle corrido y me pasó esto y yo dije, bueno, Dios quería que no siguiera manejando, posiblemente iba a ser algo peor más adelante. Entonces, Mm. eso es lo más pronto que sí que nos ha pasado Pero tú ya que sabes poniendo, y confías en que todo lo que te está pasando.
te lo está Sí, mandando Dios por ahí. Reconocer que fue él, mantenerlo y darle gracias. Y exacto. fue él, o sea, no es que hay que ver para creer, no, o sea, ¿qué más En quieres? que No, no, te, no. ¿Qué exacto, más en que te quieres, pasó sabes? justo en un lugar, con un pueblo cerca, con tu familia, todo bien, no pasó nada mal. Imagínate. Eso lo hace eso, la fe y la confianza, lo que hemos hablado Y la mucho, confianza, y la la confianza. confianza en De Dios. repente, no, sabe algo que se me paran los pelos también, porque yo por lo menos estuvimos en Chicago, la camioneta bien, todo perfecto, todos los cauchos bien, y un día antes empezó así, pero no lo había revisado. Y en ese momento, ya veníamos por la mitad del viaje, y yo reviso el caucho. Reviso todo, porque yo digo, verga, ¿por qué pasó desde ayer o algo? Y cuando reviso, ya uno de los cauchos, este, estaba que o sea, se comió más de un ladito que de otro. Y se veía como las ranuras. Mm. Y yo desde que venía manejando, venía fijado era en cauchera. Yo venía fijado en cauchera. No le dije a Oriana que manejara porque yo sabía que el caucho, como lo vi, yo Ay, ay, dije, ay. si yo voy manejando y se llega a explotar, o sea, ya a mí me ha pasado, puedo yo controlar. Si va manejando Oriana, entonces otra anécdota así para reírnos, es que cuando Oriana se pone a manejar, supuestamente para que yo duerma, pasa por todos los huecos y por la zona de los lados. Entonces pasa por la zona de los lados y suena brrr, y entonces yo estoy casi que pego el ojo y brrr, entonces me asusto y después cae en un hueco. No, pero ese día no quería que manejara por la situación. Yo vi el caucho en mal estado y yo dije, obviamente tengo que cambiarlo. No puede pasar ni por una Pero, rara, no aguantaba nada. pero pero yo no me conseguí una cauchera a la mano. Nada. Te lo juro que yo venía, cada pueblo que atravesaba, veía, tal, no, nada. Entonces pasábamos lejos hasta de los Walmart. Y yo dije, bueno, hasta cuando Dios quiera. Y Confiando, seguimos, exacto. confiando hasta cuando Dios quiera. Y cuando pasó, pum, un hotel cerquita, la cauchera al frente. Y aquí tenía que pasar. Pregunta final. Abarcando Ok. todo lo que has aprendido en tu vida, la fe, la resiliencia, no sé qué. Si tuvieras 5 minutos con una persona que está pasando que está pasando por el peor momento de su vida, ¿qué le dirías? A una persona que esté pasando por el peor momento de su vida. ¿Qué le diría? Primero le preguntaría qué está pasando, qué te está pasando, que, que consideras que están malos. Y posiblemente el peor momento de su vida puede ser que se le murió un perrito, o puede ser que el novio la dejó, o puede ser que no consiga novio. Entonces lo primero que le preguntaría es qué es tan malo que te tiene así, o sea, y vería que realmente es, porque a lo mejor lo que es malo para ella, para mí ha sido algo sencillo que le he conseguido respuestas y pudiese guiarla, pero comenzaría preguntándole, ajá, ¿qué es lo malo? Le haría dos, tres preguntas más. ¿Por qué consideras que es malo? Entonces, y le diría un ejemplo. Mira, malo, algo malo, realmente te esté pasando malo, es que el ser más querido no esté contigo ahorita actualmente. Y si es ¿Ves? algo así, Entonces, ¿qué le aconsejarías en este caso con toda tu si, experiencia? si es algo que está pasando, mira, se me murió mi mamá, yo le diría que al final la vida continúa, que vea qué fue lo que hizo su mamá por él y que la recuerde siempre como lo más bonito que le sucedió, que recuerde esos momentos de risa, de compartir, que realmente una vez me pasó algo
con con un compañero, un conocido, que por más que yo intenté hablarle bien de su mamá, pero ya ese es otro tema, él nunca me dijo, no, es que de mi mamá no te puedo decir nada bueno. Y dije, coño, yo pensé, este se lo llevó el diablo, porque, porque y a lo mejor era realidad, porque me dijo, no, es que a mí la que me crió fue mi abuela. Yo traté de ayudarlo, de verdad. Mira, pero ¿por qué tú estás tan resentido con tu mamá? ¿Por qué tú estás resentido con tu mamá? Pero si marico, si tu mamá es lo más arrecho que hay, tu mamá fue la que te dio a ti a luz y vaina. Ay, conmigo es mi abuela. Mi mamá no ni me la nombre. Claro, es que es Wow. difícil en ese caso. Entonces, ahí sí yo creo que me metí en camisa de once varas. Sí, en algo muy turbio porque el hombre a la mamá no la quería, pero ni en pintura. Wow. Entonces, también sí hay algo que he aprendido también de mi esposa, es que hay que respetar la decisión de la gente Sí, y que los por puntos de algo vista de pasa. ella. Entonces ahí ya A ahorita esa no me esposa meto la vamos a tanto. tener un día aquí también. A mi esposa sí Porque sería sí, bueno. ha tenido Otra que muchas. no haya pasado, ya, ella es la que me está dando la chuleta aquí así. No, mentira. En serio, vamos a cerrar con una frase o una palabra que tú sientas que a ti te identifica. Que tú digas, esta frase yo la quiero inmortalizar o esta palabra porque yo me siento identificado con esta. Una frase, O una palabra. una palabra. Déjame pensar. Diría Sí, piénsalo. la Estamos. misma. Repíteme otra vez la pregunta. No, mentira. Le De la damos mañana. Na, na, Una, chance na, de. na, na, na. con musiquita de suspenso. No, mientras piensa, yo le recuerdo a todos los suscriptores que por favor, o bueno, todas las personas que están viéndonos, que se suscriban si no se han suscrito, dale like, síguenos y bueno, gracias por acompañarnos en todos los episodios. Los queremos muchísimo y bueno, ahora sí, Denis, tu palabra. Denle like. Frase. Mira, prima, este se me está corriendo ahorita, pero una de las palabras que, que yo pudiese inmortalizar o que me gustaría sería la primera que me la sopló mi esposa, que sí siempre lo digo, es que las cosas tenemos que darla en vida. Ujú. Hace poquito se me pararon Buenísima. otra vez los pelos, coño, es arrecho. Tenemos que dar las cosas en vida Sí. y esas vainas, esto me marcó mucho, la partida de nuestra prima Maribel, Ujú. porque, porque también fue parte de mi crecimiento, me ayudó monetariamente. De repente no es que no es que lo necesitaba, pero ella vio en mí algo y me dijo, te quiero ayudar mensualmente. Entonces, parte de la pensión que le dejó el papá, que era nuestro tío Fabricio, ella la compartía conmigo. Ujú. No sé si era, no sé si era la mitad, si era un poquito, si era, pero Ujú. para mí, gracias a Dios, me caía muy bien cada vez que ella me lo daba. Me daba Claro, mensualmente. Sí, mensualmente me lo daba. Sergio, acuérdate, pasa por la casa. Yo iba y me daba pum, la platica qué y belleza. obviamente, como siempre, la multiplicaba, la duplicaba, pero, pero fue una iniciativa de ella hacia mí. Ujú. Ujú. Entonces, ¿por qué ahorita me carcomió, me partió el alma la partida de ella? Porque lo había hablado con mi esposa y lo pensé y yo dije, bueno, este, Edgar, a Maribel la tengo, era negrita, la tengo negreada, dije yo, Ujú. voy a ayudarla. Y como pasó con mi mamá, Dios no me dio el tiempo de ayudarla, Ujú. de ayudarla, no es que, a lo mejor no es que, a lo mejor sí habrá necesitado, pero
gracias a la forma de ser de ella, por las redes sociales siempre se veía que estaba feliz, contenta, como si no le faltara nada nunca. Claro. Estaba Pero ahí es cuando tú emprendiendo dices, no se trata de que les haga falta o no, sino de que tú querías hacerle ese regalo y no pudiste al final. exacto. Entonces, eso de dar las cosas en vida, Ujú, siempre se lo digo a mi esposa, igual con su mamá, con su padre. Sí. Coño, dale, si tienes, dale, si hay chance, dale. Ujú. Si podemos, dale. Si no hasta si no se puede, dale también, porque es que Sí. no podemos, pero nosotros de repente podemos más. Ujú. Tenemos las ganas o tenemos las ganas de darle duro, tenemos todavía, la gracia de Dios, la voluntad Posibilidades. o la fuerza. Entonces, a veces hasta no teniendo, mi lema es dar las cosas en vida. Ujú. Hace poco llamé a mi tía y cada vez que la llamo, finalizando la llamada, un te amo que antes para Ujú. los tíos era difícil tú decirle a un tío que lo amaba. Simplemente hasta tu mamá, a veces le da uno vaina decirle a la mamá te amo, pero ahorita no me cuesta decirlo. De pana. Llamo lo que puedo, llamo a mi tía, mira, te amo. Llamo a mis primos cercanos, David, te amo mucho. Ujú. Y dirá que uno se está volviendo medio gay aquí, maricón allá en Venezuela, es pero al aprendizaje. final no importa. Ujú. Al final hay que darlo en vida, hay que decirlo en vida. Esto de Maribel me marcó y me dio un coñazo que otra vez uno dice, mierda, ¿para qué uno Y sobre todo creo en no hace nuestra las cosas? familia que son machistas o muy serios o muy con esa, no sé, Que les cuesta que decir les esas cuesta cosas decir así bonitas. porque somos hombres, No no cuesta. decimos. Y ya bueno, y ahorita que, que no me lo preguntaste hace rato, pero todavía me falta una respuesta. Eso es lo malo de entrevistarme a mí, que tengo muchos cuentos, tengo más cuentos que Jaimito, primo. Entonces, aquí mi esposa se está riendo. ¿Cuál es la risa? Este es el podcast Ah, que me va a está muy costar más risueña. editar. ¿Ah? Este es el podcast que me va a costar más editar. Este es el poco que te va a costar más editar. Mira, con Maribel me pasó algo complicado. Dentro de la reestructuración que estaba haciendo ahorita, que te comenté, tomé la decisión de irme a trabajar construcción. Eh, Nunca había trabajado en construcción, te soy sincero, y menos aquí en Estados Unidos. Y me tomé el atrevimiento de ir un mes a trabajar con un compañero. Trabajé con él, bien, estábamos demoliendo un hotel. Y en el hotel, tú sabes que en los hoteles hay cuadros, hay imágenes, eh, los cuartos así tienen sofá cama, tienen cosas. Entonces, como estábamos demoliendo 3 pisos del hotel, cuando se demolen los hoteles, todo lo que está dentro te lo puedes llevar. Entonces, me gustó mucho un cuadro. Cuando entré al primer cuarto que iba a demoler, lo primero que me conseguí de frente fue un cuadro de un colibrí. Y el día anterior se había muerto Maribel. Cuando yo entro y veo ese colibrí, pues, es como si se me estaban descongelando las lágrimas, los sentimientos. Wow. Empecé a llorar de una vez, vi el cuadro y me gustó mucho. Entonces, el colibrí es porque a Maribel tenía un emprendimiento que se llamaba Colibrí Tour. Ay, yo no Y sabía. el animal de ella era el colibrí, colibrí, para toda vaina es colibrí, colibrí tour, colibrí no sé qué vaina, colibrí. Y falleció Maribel, al otro día voy a trabajar, pum, el cuadro del colibrí. No obstante eso, yo agarro, lo guardo y otras cositas que agarré ahí, entonces yo las pongo, cada quien tenía su sitio. Entonces éramos como 20 trabajadores y yo pongo mis cosas en un ladito, pero separados, o sea, nadie veía mis cosas. Cuando me voy en la tarde,
lo único que se habían robado de lo que tenía ahí era el cuadro del colibrí. Mm. Lo único que Gracias a Dios, desapareció. gracias a Dios, eso fue el único que se desapareció. O sea, yo puse 4 cosas y de las 4 cosas había un televisor, había otra, o sea, que si hubiesen podido llevar otra vaina de más valor, se llevaron por el cuadro del colibrí. Wow. Entonces, no obstante eso, Se sino cayó, cuando ya se perdió la cámara, se ve, ¿no? ya, Ahí, ahora, Sí. ahí. No toque, no toque. ok, no, se prendió una vaina ahí de, ajá. Entonces, cuando yo veo, se llevaron fue el cuadro del colibrí. Gracias a Dios fue el primer cuarto. Ujú. Entonces, habían 300 cuadros más. Después, conseguí 40 cuadros más de colibrí. Sí, Pero ese es el que está más bonito, pues no le habían dado, o sea, yo lo claro. quité con amor. Sí, Entonces, sí. en otro cuarto me volví a conseguir, ahí sí lo guardé de una vez en el Wow, qué carro, loco. Qué lo guardé en coincidencia. el carro de una vez. Eso fue algo que me pasó, María. Y la última pregunta, la última palabra, ya te dije la que hay que estar las cosas en vida. Ujú. Y la última palabra que te diría yo es imperfección. Y tú dirás, coño, o dirán todos los suscriptores, Explícamelo los despacito. haters, los haters. ¿Se dice hater? ¿O cómo se dice? Bueno, todos los refractores, todos los retractores, todos Los amarillistas. los amarillistas, hasta los extractores. Si yo fuera jugo, dice ahorita mi esposa. Ajá. ¿Por qué imperfección? Porque al final todos somos imperfectos. O sea, todos somos imperfectos, todos tenemos virtudes, cualidades. Las mismas cualidades mías no son las tuyas, o las cualidades mías, algunas son semejantes a las de Frank y otras no. Entonces, eh, parte de lo único que no me gusta de las redes sociales es eso. Es que ahorita cualquiera puede tomarse el atrevimiento de que no le gustó lo que dije ahorita y este chamo está loco. ¿Y por qué si es mi forma de pensar? ¿Y por qué si eso? Si somos perfectos. O sea, primero, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos hemos cometido errores, todos. Entonces, imperfección, ¿por qué? Porque somos imperfectos y así es que tenemos que querernos. ¿Me entiendes? Así que tenemos que querernos todos. Con tu imperfección, yo te amo a ti, prima. Yo, Amarnos. yo amo a tal con la imperfección. Obviamente, hay una oportunidad de mejora. Bien. Hay una oportunidad de mejora. Excelente. Pero yo creo que siempre eso, siempre se puede ser mejor. Eso es Siempre lo que podemos ser quiere Dios. mejor. Siempre podemos ser mejor. Wow. Siempre podemos ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. A veces sin hablar mucho, sino actuando, Exacto. actuando, haciendo las cosas bien. Esto me la soplaron aquí, mi esposita Suéltala. me sopló. Buscar la gracia de Dios, la gracia de Dios siempre es eso. Siempre tenemos que buscar de Él. Cuando nos alejamos o que la gente esto sirva como aprendizaje, cuando la gente se aleja de la candelita de Dios, siempre Dios le jala la orejita, le dice, "Pues, ahí no es el camino es este. No importa, yo creo que no tenemos que ser religiosos, Ujú. No se trata de sencillamente eso. tenemos que buscar a Dios donde queramos, el que sea cristiano, es cristiano, el que sea católico es católico, el que crea en la Virgen cree en la Virgen, el que crea en un pan, es el pan el Dios, este, realmente lo que tenemos que ser tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser coherentes Eso es lo mejor entre lo que también. decimos y hacemos. Ujú. Lo único que a mí, si me quiere ver contento, me quiere ver, es que las personas que estén a mi lado sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Ujú. Si somos coherentes,
creo que ahí vienen varios factorcitos. La coherencia, la tolerancia, respetarnos el uno al otro. O sea, este podcast me encanta porque todas las personas que han estado la he visto. Vi cómo estuvo Papi, me encantó el podcast de Papi. El Papi era peor que yo, no dejaba hablar, ¿ves? Pero estuvo muy bueno el de Papi. El de mi tía Gabriela también estuvo bueno. Ujú. El de Jody, el de Jody también. To- ¿Qué me vas a Todos, soplar? todos tienen cosas demasiado ¿Qué dices tú? interesantes, todos tienen De todo un eso, de camino todo se ha que aprendido, de todo resaltar. se ha visto. Lo importante es que, como dijimos al principio, esto tiene que ser para cuando los veamos, cuando estemos más viejitos, sea un legado, sea algo que alguien escuche hoy a Sergio y diga, bueno, coño, me ha pasado la vaina igual. O verga, no lo vi desde ese punto de vista. O coño, estaba tomándome las cosas más. De eso Porque se trata. Si hay a él también algo, le pasó mira, y pasó de ese problema bien, prima, ¿sabes? si hay algo que me incomoda, me molesta o me carcome o sea, me engrincha, es que alguien le grite a su mamá, que alguien le falte el respeto a su mamá, o que alguien tenga a su mamá viva y que de repente no le manden. ¿Se puede decir groserías aquí? Sí. Que no le mande un puto mensaje. Mamá, ¿cómo estás? Mamá, te amo mucho. Coño, eso es una vaina que me carcome porque es que yo no lo tengo, yo no la tengo y quisiera hacerlo todos los días. Entonces, todos los días lo hago, pero ahorita tengo conexión directa. Ujú. Ahorita lo pienso y se lo mando. No tengo que estar escribiéndole ni nada, sino pienso en ella todas las mañanas y le mando gracias, mamá, gracias, madre, gracias por cuidarme, gracias por... Sé que ella, después de Dios, está ella ahí cuidando mis pasos. Después hacemos otros podcasts donde te voy a Sí. explicar varias cosas. Esa, La segunda anótamelas. ¿Qué parte. segunda Anótamelas. parte? Ya hay Esto personas va que para La tienen se- segunda, segunda tercera, parte. cuarta Ya hay parte. personas que han hecho la segunda parte, así que podemos Bueno, hacerlo entonces pronto. vamos a la segunda parte la podemos dejar cuando vengan ustedes Claro, cuando En nos en para veamos los vivo. acá. tres. Hacemos el segundo de Sergio. Con, Exacto, sí va. me da un Y aquí vasito de Gracias. ese podemos, whisky. o puede ser, mira, somos los primeros, podcast en parejas. También lo vamos a hacer. ¿Eh? También. Ay, Entonces, bueno, Sí usted va, con sí su va. pareja. Primo, amén. te amo con todo mi corazón. Y me encanta que hayas estado aquí con nosotros. Me encanta todos los cambios que a nivel espiritual, a nivel personal has hecho. Y solo te deseo que sigas igual, súper conectado a Dios, porque vas a llegar muy lejos, no nada más Amén. económicamente, sino a nivel espiritual, tranquilidad, paz, plenitud. Tú puedes, Amén. has logrado demasiado, eres una persona de admirar, sigue así y aférrate a todo eso que eres, que hoy te estamos diciendo y que eres, porque no es mentira lo que nosotros acá decimos, aquí hablamos sin filtro, para que en esos momentos en los que sientas que no puedes, agarres fuerza y te conectes a lo que de verdad importa, a seguir Claro. resiliente porque eres uno de los hijos favoritos de Dios. A veces cuesta creerlo, pero es así. Es perfecto. Eres perfecto. Yo ¿Ok? creo que estamos dentro del top 5. Te amo. Gracias, gracias a todos por estar aquí, por vernos, Gracias. por seguirnos. Los amamos con todo nuestro corazón y llévense siempre lo mejor de cada uno de nuestros episodios. Suscríbete, suscríbete aquí abajito Epa, rapidito. suscríbanse. Entonces, suscríbete, dale a la Suscríbete. campanita, dale like. ¿Ah? No se crean que, ¿ah? Entonces, Te estoy viendo, que te lo vas a estoy Publicidad, estar viendo. pensando en irte publicidad. Dale, ya. dale a la campanita de una vez. Ay, también.